¿Tenés fuego? Sí, cómo no. Servite. ¡Ey! ¡Ey! Dios. Ay, por favor, pero... ¿Hola? 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Vos me escuchás? Yo no escucho nada. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, me asustaste! Fabiana Simonato, ¿qué? Ay, estás afónica. Quédate tranquila, no esfuerces, querida. Yo soy Susana Domínguez. ¿Tú hablaste con mi compañero Charlie de la inmobiliaria? Bueno, cuestión que Charlie no pudo venir porque entre nosotras tuvo un problemita personal. La del pajarito. ¿Conocés la del pajarito? ¿No conocés la del pajarito? Pica acá, pica allá, Pikachu. Bueno, cuestión... ¿Tuviste problema de encontrar las calles? Claro, ¿viste lo que es la ciudad vieja? Con estas callecitas entreveradas, la gente vive confundiendo Sarandí con Washington, Washington con Sarandí. Te sentás, le decís a un taxista, ¡voy a Washington! No, te dejan en Sarandí. 2 cuadras más, padre, 2 cuadras más. De milagro no están sonando los lugolos. ¿No te topaste con los lugolos? ¿Viste lo que es esto? O sea, yo respeto todas las culturas, me encanta, pero esto parece un poco el África. Y ellos nos tienen que respetar a nosotros también. Igual quédate tranquila que adentro del apartamento no se te entra ningún sonido porque está completamente protegido. Entre nosotras hasta podés hacer tus cositas que nadie se entera. O pasar la aspiradora igual. Bueno, vamos, Fabiana. Vos perdoname, Fabiana, si yo te hablo de esta manera tan directa, no tan protocolar. Es que a mí me gusta así romper el hielo, me parece una manera mucho más canchera, mucho más cool. Fabiana, Fabi, te distraíste. ¿Te gusta la baranda, Fabi? Sí, es linda, combina con el edificio. Lo remodelaron hace poco, quedó espectacular. ¿Vamos?
Mirá, Fabi, vení. Mirá, parate acá. Sentí. Mirá la iluminosidad que tiene este lugar. Es hermoso, ¿verdad? Seguro Charlie ya te habló del costo. A eso le vas a tener que sumar un poquito más de plata por el tema de los gastos comunes, que es solamente para pagarle a la señora que hace la limpieza, que es una mujer muy bien, pero entre nosotras un poquito hay que pincharla. Porque el hijo cayó preso y se junta todas las tardes con la dueña de la posilga esta de acá abajo, ¿la viste? Si no la viste, lo oliste porque es un asco. Pero tiene buenos precios. Yo que vos lo tenía en cuenta, alguna cosita te llevas. Y hay gente que no te roba como la lacra que está en la esquina mendigando. ¡Hola! 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 ¿Sabes que hay alguien que me está llamando desde hoy pero no logra comunicarse? Yo por eso te digo, Fabi, pensalo, porque hay mucha gente interesada en este apartamento porque tiene historia. Parece que acá vivió una cantante de ópera, famosa, famosísima, Alba Leblanc. Yo de ópera no sé un carajo, pero esta historia la conozco toda. Incluso queda un mueblecito de ella que si te gusta te lo quedás y si no, nena, lo tirás a la miércoles. Uf, mirá, Fabi, la luz que tiene este lugar. Parece que estás en el cielo mismo. Yo no sé si Carlos te dijo las comodidades. Bueno, tiene 3 habitaciones grandes, un baño, un living comedor. No tengo ni idea si vas a vivir sola, hacer fiestas, es bien amplio. Y ese era el mueblecito que yo te decía. No sé qué estilo le querés dar al apartamento. Capaz te conviene algo que tenga más onda. Entre nosotras, parece que la dueña de este apartamento lo compró para venirse a vivir sola, pero no, se trajo una amante. Una amante, en aquel momento eran, ¿entendés? Y esta estaba casada, la otra que también era una cantante, no sé si era soprano, pero era cantante, con un marido, que cuando se enteró que se vino a vivir con la otra, la agarró de los pelos, la puso en un barco y se la mandó para Europa. La dueña de acá del lugar, claro, cayó en depresión, ¿viste cómo son los artistas? Fue y se ahorcó en el pasillo. Pero cuenta la leyenda que en las noches se puede sentir la presencia de un alma en pena y el sonido de una extraña melodía. Es mentira, nena, la cara que pones. Son cosas que dice la gente nomás, vos no hagas caso. ¿Hola? Sí, hola. Sí, ¿Ana Domínguez? sí, la misma. Mire, estuve tratando de comunicarme con usted, Carlos me pasó su número. Ah. ¿Sabe qué? Era para avisarle que se me hace posible ir hoy. Quiero ver si podemos coordinar para ver otro día el apartamento. Discúlpame, ¿quién habla? Fabiana Simonato. ¿Cómo Fabiana Simonato?